El experimento tiene como objetivo determinar el campo magnético terrestre a partir del campo magnético que produce un solenoide. Para eso, cabe recordar que cuando una brújula marca hacia el norte geográfico, lo que tenemos en ese sentido es el sur magnético. El campo magnético de la Tierra no es uniforme, sino que varía de una zona a otra. Este gráfico muestra que Uruguay está en el centro de lo que se conoce como anomalía magnética del Atlántico Sur. Aquí el campo magnético es de entre 22 y 23 microtesla. Antes de comenzar la práctica, cabe recordar también que la ley de Ampère establece que el módulo del campo magnético generado por un solenoide es directamente proporcional a la constante de permeabilidad del espacio vacío, a la corriente que circula y al número de espiras, e inversamente proporcional al largo del solenoide. La brújula, que inicialmente solo estará afectada por el campo magnético terrestre, al verse afectada también por el campo magnético del solenoide, girará cierto ángulo alfa. Como la tangente de alfa es igual al campo del solenoide dividido el campo terrestre, y el campo del solenoide lo podemos calcular con la ley de Ampère, despejando tenemos que el campo terrestre es igual a la constante de permeabilidad mu por la intensidad de corriente por el número de espiras del solenoide dividido el largo del solenoide por la tangente de alfa. Un par de detalles que hay que tener en cuenta para hacer la práctica. Primero, la mesa en la que trabajan, que no tenga barras de metal, que no tenga cosas metálicas, porque eso va a afectar el campo magnético. O si tiene barras en los costados, que por lo menos el equipo esté lejos de eso, ¿tá? Para que no se vea afectado el campo magnético. La brújula que esté toda dentro del solenoide, que no quede sí, una parte afuera, y que esté, vieron que yo le puse ahí un cartoncito para levantarlo un poco y que quede en la mitad del solenoide. Otro detalle que capaz que, no sé, menos importante, pero este, por ejemplo, a este solenoide se conecta ahí. Pero hay uno, como este, por ejemplo, vieron que lo conectan directamente al cable. Tienen que conectarlo ahí donde está limado. Si lo conectan acá donde está el barniz, ahí no conduce. Detalle. Bueno, acá tenemos la fuente conectada al amperímetro, el amperímetro al solenoide, del solenoide a la fuente. Antes de prender la fuente, la aguja de la brújula está marcando hacia el norte terrestre. Vamos a acomodar un poquito, poner la brújula bien en el cero. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la aguja de la brújula cuando prendamos la fuente. Bueno, acá vemos que al prender la fuente, el campo magnético que genera el solenoide es demasiado grande, miren cómo dice la aguja, es demasiado grande como para poder compararlo con el campo magnético terrestre. Así que vamos a necesitar bajar la intensidad de corriente. Para eso se le puede agregar al circuito resistencia. En nuestro caso, lo que vamos a hacer en realidad es trabajar con una fuente de voltaje regulable. Bueno, tenemos el mismo circuito que explicábamos recién, solo que ahora estamos usando una fuente de voltaje regulable para no perder tiempo al cambiar resistencia. Ahora que tenemos la fuente apagada, vamos a asegurarnos de que la brújula esté marcando hacia el norte geográfico, es decir, el ángulo sea 0, y vamos a prender la fuente. Vemos ahí que al prender la fuente, la aguja de la brújula se mueve. Vamos a esperar que se estabilice para medir el ángulo alfa. El amperímetro marca 3,46 mA. El largo del solenoide 30,2 centímetros. El ángulo alfa 42. ¿Hace alguna más duda? Ahí está pidiendo la profesora. 40 parece
Una rayita más, me pareció a mí. ¿Dónde está el flash? En pleno video. Pensé que estaba Va a editar eso. tomando el obviamente. ángulo. Yo me encargo. Precioso. Vamos a fijarnos el ángulo. Qué buen profesor, Para calcular el campo magnético terrestre, como habíamos dicho al principio, vamos a hacer la constante de permeabilidad mu por el número de espiras por la intensidad de corriente dividido el largo del solenoide por la tangente del ángulo. Mu tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperes, y por ser una constante la vamos a considerar sin error. El número de espiras del solenoide viene indicado de fábrica y es 1248. También vamos a considerar que no tiene error. La intensidad de corriente tomada con el amperímetro fue de 3,46 mA y el error que tenemos con el instrumento es de 0,01 mA. Recordemos que tenemos que trabajar en amperes. El largo del solenoide es de 30,2 centímetros y el error que tenemos en la toma de esta medida es de 1 milímetro. El ángulo que giró la aguja de la brújula fue de 42 grados y en esta medida tenemos un error de 2 grados. Al sustituir estos valores en nuestra fórmula, nos da que el campo magnético terrestre es de 20,0 microteslas. Este valor es algo menor al que esperábamos teóricamente, así que vamos a calcular el error que tuvimos en las mediciones. El error porcentual se calcula como el valor absoluto entre el valor teórico menos el valor experimental dividido el valor teórico por 100. Esto nos da que el error porcentual en nuestras mediciones fue del 10,3%, algo relativamente alto, pero analicemos un poquito mejor los errores. Para calcular el error en el valor del campo magnético terrestre, debemos hacer la derivada parcial del campo terrestre respecto a la corriente multiplicada por el error en la corriente, más la derivada parcial del campo terrestre respecto al largo del solenoide multiplicada por el error en el largo del solenoide, más la derivada parcial del campo terrestre respecto al ángulo alfa multiplicada por el error en alfa. Realizando las operaciones correspondientes nos da que el error en el cálculo del campo magnético terrestre es de 8 microteslas. Por lo tanto, teniendo en cuenta los errores que podíamos cometer en nuestras mediciones, podemos afirmar que el campo magnético terrestre es de 20 más menos 8 microteslas, es decir, entre 12 y 28 microteslas.